El surgimiento del centro universitario nace como una inquietud del Club Rotario de Profesores de la UNESCO. En ese tiempo, la cantidad de estudiantes en Jinotepe era mucha, debido a que en Carazo existían las escuelas normales más importantes del país. En San Marcos, la Escuela Normal de Señoritas, y en Jinotepe, la Escuela Normal Franklin de Roosevelt, las cuales eran asociadas a la UNESCO. En estas escuelas normales habían profesores de excelente calificación y experiencia, pero eran empíricos. Debido a esto, se planteó al rector de la UNAM Managua, Mariano Fiallos Gil, la conveniencia de abrir un centro de profesionalización de profesores de educación media. Con la gestión realizada, se abre el centro universitario, pero con el nombre de Escuelas de Ciencias de la Educación, siendo la primera escuela de este tipo que existió en Nicaragua. La especialidad con que inicia labores esta escuela es la de psicopedagogía. Los profesores eran ad honorem y no cobraban durante el primer año de clases. Entre estos docentes estaban el doctor Alejandro Covarrubia, el doctor Federico Freire, el profesor Santiago Hernández Ruiz, la doctora María de Freita, entre otros. Estos docentes eran personal experto de la UNESCO. La dirección del centro quedó bajo la responsabilidad del doctor César Amaya, quien por sus diversas ocupaciones de médico y director del Hospital de Jinotepe, estuvo poco tiempo en el cargo, para ser sustituido por el doctor Juan Sánchez Flores, quien fungía como secretario del núcleo universitario. El lugar donde funcionó el centro fue el Teatro González, media cuadra al norte, para luego trasladarse a una casa en las cercanías del mercado. Era un centro modesto que ocupaba 2 aulas y el total de estudiantes no llegaba a 60. Posteriormente se trasladó a una casa del jinotepino. En esos 3 lugares, el CUR estuvo funcionando como Escuela de Ciencias de la Educación. Cuando la Escuela de Ciencias de la Educación estaba en sus inicios, un valiente grupo de jóvenes hastiados de la represión de la Guardia Nacional y de la dictadura de Somoza se reunía para fraguar un plan que consistía en tomarse el cuartel de la Guardia Nacional de los municipios de Jinotepe y Diriamba. El miércoles 9 de noviembre de 1960, a eso de las 10 de la noche, el grupo de jóvenes se reunió en casa de Fernando y Edmundo Chamorro, donde el primero les explicó que se trataba de un movimiento general en toda la República para derrocar la dictadura de los Somoza. Luego pasó a explicar todos los detalles del plan, comenzando desde su aplicación en Jinotepe hasta su consumación en Diriamba. Al día siguiente, todos se dedicaron a familiarizarse con las armas con las que contaba el movimiento rebelde, y al final todos se pusieron de acuerdo en que la toma del cuartel sería el viernes 11 de noviembre a las 3 de la tarde. Dejamos las palabras de doña Auralila Aguilar Román, quien en ese tiempo vivió y participó en la gesta heroica de la toma del cuartel de la Guardia Nacional y del Palacio de Comunicaciones. Nos organizamos en Juventud Patriótica Nicaragüense en el año 1959. Luego se organizó lo que se llamó el 11 de noviembre, pero que no era para el 11 de noviembre. Lo que pasa es que la Guardia descubrió a Idalia Pastora y a Cabeza, a Omar Cabeza, ¿verdad?, que venía por el sur. Entonces la Guardia se puso en alerta. Todas las ciudades que estaban involucradas, que era a nivel nacional este golpe, se retrocedieron, pero como que hubo poca coordinación y quedó solo Jinotepe y Diriamba. Salieron de la Moca, de la finca La Moca, hacia el cuartel en 3 vehículos y cayeron por sorpresa, siempre y cuando que Pencho, como en ese portocarrero decimos Pencho, sí nos había ya avisado que estaban reunidos, y así fue que cayeron por sorpresa los compañeros. No entramos matando gente, pero sí Vidal Girón subió al Torreón, se apoderó de una trípode, una metralleta, una trípode, y le dijo a la Guardia: si no se rinden, los barro. Entonces, sí se rinden, y apareció uno de los coroneles
con un pañuelo blanco diciéndole a la guardia, ¿verdad? Diciéndole a la guardia que se rinda. Pero para esto ya habían matado por la puerta que entraban los reos a Reinaldo, porque fue la puerta que le tocó a él entrar al cuartel. Y muere en la puerta del cuartel. Una vez tomado el cuartel, se sigue para Diriamba, porque la toma fue primero, que no fue simultáneo, se sigue para Diriamba, y es ahí donde inclusive estaba el padre Gómez ahí, y Tabo Zude, ya son difuntos, se tuvieron que esconder porque parece que ahí sí cayeron guardias. Eran ideales, asqueados de la dictadura, sí, ese grupo heroico, yo me siento muy orgullosa de eso, que fue para derrocar a la dictadura y para que en Nicaragua hubiese una democracia. En 1981, después de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Hino Tepe se queda sin universidad. Hasta el año de 1991, que un grupo de personas encabezadas por el doctor Armando Rodríguez iniciaron las gestiones de reapertura. La profesora María Magdalena Chau de González nos cuenta sobre los inicios de CUR Carazo. En realidad, la inquietud principal y la que dio origen a todo este proyecto fue idea de don Armando Rodríguez, que fue el primer director también de este centro universitario en su segunda etapa. Y entonces empezó a mover a los principales dirigentes de la policía, la alcaldía. Allí doña Lila, la acción de doña Lila Aguilar fue extraordinaria y fue muy decisiva para poder conseguir local y todo eso para el centro. En esa etapa hubo muchas dificultades que enfrentar, ¿ves? Pues uno de ellos, y es fundamental, el presupuesto. No había un presupuesto destinado para el CUR como había un presupuesto para la Facultad de Medicina, para las Ciencias de la Educación, para la Facultad de Ciencias, sino que cogieron un poquito de aquí, poquito de allá para formar el primer presupuesto, y en el segundo tampoco había mucho como extenderse en el presupuesto, y eso apenas daba para el pago de los docentes, para algunos gastos más urgentes, pero por ejemplo no habían suficientes asientos. Y en algún momento tenían los estudiantes que sacar los asientos de un aula para llevarlos a otra aula donde se completara el número de estudiantes para que todos estuvieran sentados, ¿ve? Luego hubo algunas dificultades y por eso se pensó en poner una muy pequeña cantidad que aportaran los estudiantes, como una especie de colaboración con el CUR. No era pago por la educación, sino que era como colaboración. En ese sentido se impulsó para poder atender todas las necesidades de la institución, porque empezó con pocos estudiantes, pero poco a poco ese mundo de estudiantes se ve ampliándose más. Y el CUR, pues, que ahora es FAREN, ahora es Facultad Regional, no ha dejado de crecer ni se ha detenido un solo momento.